Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí de vuelta en este espacio de webinar con Gaby Córdoba para trabajar algunos temas que han surgido también como una demanda por parte de ustedes. Y la idea es ir trayendo temáticas de actualidad donde se pueda construir nuevo conocimiento en base a, a nuevas teorizaciones también e investigaciones que han venido haciendo colegas y nosotros también. Así que bienvenidas, bienvenidos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Darío, hola la gente. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos una vez más en estas propuestas. Sé que muchos queridos colegas y conocidos del mundo de las redes nos van a ver más tarde. Así que bueno, esperando poder generar un diálogo y pensar juntos esto que bueno, que nos empezó a generar inquietudes y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Exactamente. Así como también desde nuestra clínica como psicoterapeutas, encontramos algunos fenómenos que nos gusta con Gaby teorizar un poco y construir conocimiento al respecto. Y la idea también es compartir con quienes estén presentes en el webinar y después, por supuesto, difundir el webinar en redes. Así que bueno, ahí vamos, ahí empezamos. Estuvimos pensando en poder generar hoy un diálogo respecto a una temática que nos parece bien interesante y que la vemos cada vez más de forma recurrente en los varones, que es el tema de la desvitalización y el repliegue masculino, ¿sí? Que por ahí tenemos algunas hipótesis, pero una de ellas es el tema del avance del feminismo, ¿sí? Del avance de la de las mujeres y también de los varones que militamos de manera aliados al movimiento feminista. Y por ahí hemos observado, insisto, estos dos procesos que ahora en un ratito los vamos a definir y que justamente consideramos que en parte se debe o se puede deber a una respuesta viril al feminismo, ¿no? Que por supuesto en todos los fenómenos y en todos los procesos no podemos ser unidireccionales, sino que existe una multiplicidad de variables y de causas, así como de etiologías, pero hoy nos vamos a centrar en estos dos procesos como respuesta al feminismo. Así que Gaby, si te parece, la idea es que empecemos definiendo y para que se entienda qué es el repliegue, qué se entiende por repliegue masculino. Dale, bueno, yo intento explicarlo lo mejor posible y si quedan dudas, vos lo puedes bajar un poco más a tierra, si no, ¿ok? Vale. Bueno, el concepto de repliegue masculino se lo emplea, lo comienza a explicar Naomi Klein e Irene Meller lo toma para explicar qué está sucediendo hoy con los varones. Si partimos del origen del concepto, es como que es la libido, o sea, la energía psíquica con la que uno se maneja por la vida, generalmente uno la deposita en las personas o en las cosas a las que uno le interesa. Lo que plantea Irene es que a veces se produce como un retiro de esa energía que uno deposita específicamente en las personas para redirigirla hacia el yo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, estoy súper enganchada con alguien y le estoy prestando una especial atención, ¿m? Hasta que por algún proceso X yo retiro esa energía, retiro ese interés de esa persona y vuelvo toda esa energía, la vuelco en mí, porque lo único que importa es mi postura, mi pensar, no tanto el otro, y ahí se produce un repliegue sobre sí mismo.
Irene, en un artículo bien interesante, muestra cómo hoy los varones se valen de ese repliegue a la hora del compromiso amoroso. ¿Qué quiere decir esto? Como que los varones juegan con esta historia de tengo interés en ti, luego no, luego sí, luego no, y eso produce en las mujeres un efecto Penélope, de siempre estar como esperando la reacción, la atención masculina, cuando a veces por ahí el varón ya bajó la persiana y está en otra cosa. No sé si se entiende esto. Eh, Ujú. Sí, va, creo. Bajémosle un acá, poquito más a tierra, sí, pero decime. dale. Acá Rosa dice que no se escucha. ¿No se está escuchando? ¿El resto escucha bien? ¿Sí? Ah, Sí, Perfecto. Sí, todo bien. bueno, gracias. Sí. ahora sí, ahora sí. Bueno, perfecto, Gaby. Entonces podríamos decir que el repliegue de los varones es algo así como cuando los varones nos metemos para adentro, ¿sí? O sea, retiramos el interés o la energía de la fuera, llamámosle objetos, situaciones, vínculos, otras personas, ¿sí? Y colocamos el interés en nosotros mismos. Entonces, esto capaz que podemos poner algún ejemplo, lo podemos ver como cuando un varón saca interés o atención de su pareja o en sus vínculos más cercanos, hijos e hijas, o también en vínculos sexuales ocasionales, ¿no? Porque no solamente con parejas estables o vínculos más estables. En este último caso, cuando hablamos de vínculos sexuales ocasionales, podemos pensar en varones que se focalizan por ahí en conquistar a otras personas, puede ser hombre, mujer, trans, y cuando consiguen su objetivo, ¿sí? Es decir, cuando transitaron por un espacio de conquista, de seducción, y ya logran encontrarse con la persona y podríamos decir que tener un encuentro sexual, ya cambia radicalmente la actitud de ellos, ¿sí? Y no contestan mensajes de la misma frecuencia que lo hacían antes, de repente esperan horas o días, ¿sí? Y también esto lo podemos ver en las relaciones de pareja, porque empiezan a perder interés y por ahí les, les llama la atención otras cosas, ¿sí? O por ahí capaz que tampoco les interesa salir con su pareja, hacer cosas juntos, proyectar cosas juntos en la vida más cotidiana, ¿verdad? Me parece que Da- podríamos explicarlo por ese lado con esos ejemplos. ¿Sabés que estaba pensando? Que a veces también esto sucede como una reserva íntima, masculina, o sea, al interior de la pareja estable me refiero, ¿no? Es como que Ujú. los varones de manera exprofesa no nos resultan comunicativos, no comparten aquellas vivencias internas que están sintiendo, y muchas veces ahí hay una intencionalidad de no compartirlo, ¿no? A veces es porque no quieren sentir que su pareja es intrusiva, o a veces también porque el no compartir lo que están sintiendo puede ser una manera en su psiquismo de querer cuidar el vínculo, ¿no? Para no contaminarlo con aquellas vivencias internas que les resultan incluso a ellos desbordantes, ¿no? Exactamente. En este caso estamos hablando del repliegue más voluntario, ¿no? Más Claro. voluntario porque o yo ya conseguí mi objetivo o de repente ya logré lo que quería, como puede llegar a ser tener un encuentro sexual y ya no me interesa más o me focalizo en otras cosas que sí me interesen, perdiendo también de vista la empatía que nos puede llegar a generar el otro. ¿Sí? Entonces, si queda claro este concepto, igualmente después podemos volver a él al final, podríamos pensar, Gaby, qué entendemos por desvitalización. Ay, bueno, esa me va a resultar un poco más grave bajar la tierra porque es un concepto propio de David Maldavsky, que es un genio, pero no escribía muy sencillo. Pero bueno, yo lo intento y después me ayudas a retraducirlo, ¿te parece bien? Vale. Bueno, eh, la desvitalización es un estado,
¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Un estado por el que puede pasar transitoria o permanentemente una persona. ¿Mm? Nosotros siempre tenemos en nuestro interior una tendencia como a estar vitales, una tendencia como a tener energía para la vida. ¿Mm? Pero también eso coexiste en nuestro interior con otra energía que más tiene que ver con la apatía, con el desgano. ¿Mm? Y esas dos corrientes se están, como podríamos decir, peleando en nuestro interior por quién se queda con la energía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende esta idea? Sí. Bien. A veces la persona se deja ganar por esa actividad, por esa pulsión, se llama pulsión, que extingue, que quita, que impide que haya energía de reserva para el disfrute. ¿Mm? Entonces, ¿qué termina pasando? Como que la persona se queda apática, no tiene vitalidad. Es como que esto no es consciente, pero es como una persona, va a sonar feo como lo digo, pero es como medio una planta, un helecho. No tiene como energía para tramitar todo lo que sucede en la cotidianeidad. ¿Mm? Que puede ser una cuestión amorosa linda, puede ser una reunión de familia, puede ser también una situación desagradable o violenta que puede vivir en la calle misma, qué sé yo, en el tránsito, en el trabajo, no importa. O sea, no puede tramitar ni cosas propias ni cosas ajenas que le cuentan. ¿Mm? Es como que ahí la persona pareciera siempre estar así como les decía, sin fuerza, sin ganas, sin vitalidad. Y ahí lo que plantea Maldavsky es que a veces las personas se valen de algunos elementos como para darse una inyección de adrenalina, una inyección de estímulo. Y como uno se siente tan apático, tan que todo le da igual, a veces aparecen prácticas como el consumo de alcohol o de las drogas, ¿m? Atracones de comida, incluso el ponerse una armadura como que todo está bien y nada me va a tocar a mí, apuestas, o sea, el juego compulsivo, porque lo que, como les decía anteriormente, esto lo que quiere es inyectar algo estimulante, como que la vida es tan chata que necesitan hacer estos picos como para ponerle adrenalina, ¿sí? Como si de pronto eso solucionase todo. El problema es que soluciona momentáneamente porque se alcanza el efecto buscado, pero luego queda un incremento de la desvitalización cuando se termina el cigarrillo, el porro, la cerveza, la comida, el juego. Y muchas veces también vuelven a caer en esa desvitalización, donde ahí ya aparece una angustia automática, donde el sujeto siente un malestar, pero ni siquiera le queda claro qué es, porque no tiene energía para volverlo consciente de ese malestar, ¿no? E incluso a veces la violencia también es empleada a ver si de esa manera pueden salir de la desvitalización, ¿no? Así que bueno, este es otro proceso que estamos viendo paulatinamente en la clínica y del que hay poco material todavía procesado al respecto, ¿no? Bien, Gaby, me parece que está buenísimo lo que planteaste, pero fue como mucho concepto junto. Por lo tanto, lo que yo te propongo es que caractericemos la desvitalización, ¿sí? En signos y síntomas uno a uno. ¿Qué te parece? ¿Cómo Dale, podemos dale. empezar? ¿Cómo podemos empezar describiéndola? Bueno, me parece que lo más claro, como para que a la gente lo pueda ver, lo pueda entender, tiene que ver con la presencia de una palabrita que se llama anedonia. ¿Sí? Esa es la primera característica, que es un sujeto al que antes le daban placer cosas y ahora no. Antes le daba placer leer un libro, qué sé yo, salir a caminar y ahora no. O, por ejemplo, antes le gustaba ir a tomar un café a la esquina solo, qué sé yo, y ahora, aunque lo hace, ya no reconoce ni siente
si eso le da placer o no. Es como que el sujeto perdería la brújula para reconocer si está sintiendo o no placer. Es como que vos le preguntás qué siente, te dice nada. Ujú. Como que, no sé si se entiende ahí un poquito mejor, Darío. Sí, sí. Que si bien la anedonia es un síntoma depresivo, pero en este caso después podemos extendernos un poquito más al respecto, que la desvitalización no es una depresión, ¿sí? Pero sí, queda claro, queda claro. Bien. Podríamos hablar también de esto que vos comentabas, así al pasar, de la falta de energía que tiene el varón desvitalizado, ¿sí? O sea, es como que no tiene energía para pensar. ¿Sí? Por eso lo hemos visto en la clínica, por ejemplo, cuando le preguntas a un varón, bueno, ¿qué se cuenta? ¿Cómo estás? ¿No? Y nosotros como trabajamos en psicoterapia, ¿no? Con enfoque psicoanalítico, también trabajamos con la asociación libre. Son varones que hasta les cuesta, les da pereza asociar, no saben qué decir, inclusive en su vida cotidiana tampoco no piensan, pero no piensan de verdad. Cuando sus parejas le dicen, ¿qué pensás? Y ellos te dicen, no pienso nada, es real. No siempre, ¿no? Pero en el caso del varón desvitalizado, realmente no piensa nada. ¿Sí? Por ahí alguna idea perdida, pero no hay una construcción cognitiva evolucionada de un pensamiento concreto, ¿sí? Que no piensa algo específico. Luego también una falta de energía para hacer, no tienen ganas de hacer nada, ¿no? Esto que decía Gaby, las cosas que antes les generaban placer ahora no les da placer. Inclusive tampoco les da ganas de decir nada, ¿no? Entonces están mucho más en silencio, no comentan, no surgen comentarios espontáneos, ¿sí? E inclusive tienen como una cadencia lenta, ¿no? Como sin energía. Hablan muy lento, muy lento. Yo hablo lento, pero el hombre desvitalizado habla mucho más lento, ¿sí? O sea, como que estuviese deprimido, pero no lo está. Insisto, después vamos a hablar un poquito más de eso. Como letargo, ¿no? Y el discurso es como monoacorde, no tiene subidas y bajadas en el discurso, sino que es siempre así hablando de la misma manera. ¿Sí? Está bueno esto que decís, ¿no? Porque pensándolo en el modo que vos hablás, creo que también ahí tenemos que tener cuidado mucho con lo que son regionalismos o modismos regionales al hablar, porque hay espacios donde uno habla como más rápido o más lento de acuerdo al contexto en el que vive. Entonces no podemos andar marcando clínicamente eso. Si no está bueno, esta diferencia que vos hacés como que hay una tonalidad monocorde, o sea, no hay altos, bajos, como muy bien lo explicaste, y, y esto también lo podemos percibir en la expresión facial, o sea, así como en el tono de voz podríamos decir que hay todo como una meseta todo el tiempo, en la expresión facial también es neutra. Entonces vos le decís, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Y tiene la misma cara de póker siempre. Estoy triste, la misma cara. Entonces, no sé si vieron esa remera donde están los soldados de Star Wars, y dice contento, feliz, todo es el mismo casco, digamos, bueno, es la misma sensación acá. Y esa expresión facial neutra está representando esta dificultad que tienen muchos de estos varones para conectar con sus emociones. Nosotros sabemos que hay una tendencia en la masculinidad a justamente desconectarse de la expresión afectiva, lo cual también es avalado socialmente. ¿Por qué? Porque eso va en contra del autocontrol que se le exige socialmente a los varones, ¿verdad? Pero nosotros también sabemos que aunque hay esa tendencia, muchas veces el cuerpo de los varones lleva la cuenta y uno se puede dar cuenta mirándoles por su expresión facial o corporal, nos da pistas de cómo se están sintiendo. En el caso de las personas que tienen desvitalización, esto no sucede, porque
muchas veces habría como una especie de discordancia entre lo que dicen y lo que manifiestan el cuerpo. Entonces dicen estar contentos, pero su cuerpo no transmite esa idea, justamente por esta falta de energía, ¿no? Cuando vos decías, Darío, la cuestión esta del hacer, ¿qué pasa en las prácticas cotidianas con ellos? Bueno, ustedes saben que existe lo que se llaman los pragmatismos basales. Los pragmatismos basales podemos hablar de ellos como. Serían 4. Uno es el sueño, otro es la higiene propia, ¿no? Otra es la alimentación y otra es la sexualidad. En el caso de varones con desvitalización, la sexualidad no se afecta, si bien el deseo sexual puede disminuir por la apatía, pero no hay, digamos, las mal llamadas para mí disfunciones sexuales. No aparece ni eyaculación precoz, ni disfunción eréctil, sino que tienen actividad sexual porque hay que tenerla, ¿verdad? Pero en realidad no se ve afectada fuertemente ni la sexualidad, ni el sueño, ni la higiene, ni la alimentación. Y es más, tampoco hay angustia consciente, es decir, lo que en psicoanálisis llamamos la angustia señal. No existe angustia a partir de el sentimiento de ese que viene, ese angor en el pecho que surge cuando uno está angustiado, cuando uno está deprimido, cuando uno tiene una crisis de angustia, ¿no? Sino que lo que surge es esto que decías vos, Gaby, hace un ratito, la angustia automática, ¿no? Es decir, tengo angustia, pero no la siento, ¿no? No me doy cuenta que estoy angustiado. Vos le preguntás a un varón desvitalizado si está angustiado, te dice que no. En realidad sí lo está, pero es una angustia, no me gusta decir inconsciente en este caso, pero sí como que no accede a la conciencia de esa angustia, ¿verdad? Es decir, se genera como una suerte de distanciamiento entre la conciencia de la angustia y la angustia propiamente dicha, ¿sí? Tampoco hay un trastorno de ansiedad, no aparece la ansiedad, porque ustedes saben que la angustia y la ansiedad son como las dos caras de una misma moneda. En este caso tampoco aparece ansiedad, ¿sí? Es decir, estos pragmatismos basales no son afectados, ¿sí? Bien. Me quedé pensando mientras vos hablabas algo, ¿no? Que acá, por ejemplo, esto de que no tienen de qué hablar a veces, y vos le preguntás cómo están y te dicen bien, ¿y qué hiciste? Y nada, o sea, como que pareciera que no hay como un relato al respecto. Se diferenciaría del repliegue porque no es algo hecho a propósito, digamos, realmente lo vivencian así, porque tiene que ver con una anestesia con la que están viviendo. ¿Y qué pasa entonces? Como que hay una energía en el cuerpo, pero está como si tuviéramos que poner el celular en modo ahorro de energía, ¿sí? Ujú. Entonces, obviamente no todas las funciones andan igual cuando está en modo ahorro el celular, ¿verdad? De energía. ¿Por qué? Porque nos queda un poquitito de batería. Bueno, esa es la sensación que siempre tienen las personas desvitalizadas. Como que siempre tienen tan poquita energía que mientras menos se me complique el asunto, mejor. ¿Sí? Entonces dan esa sensación de que hay ideas, de que van a decir, bueno, quiero hacer tal cosa, pero muchas veces eso no coincide con la energía con la que ponen para lograr eso. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá viene la cuestión. ¿Cómo actúan? Si de pronto les falta, podríamos decir, como un botón de encendido. ¿Qué opinas vos al respecto? Bueno, acá lo que yo planteo es
que uno puede actuar por deseo, ¿verdad? Ujú. O puede Sí. actuar por convicción. Es decir, yo actúo, hago lo que hago porque estoy convencido de que tengo que hacerlo, porque es mi deber, ¿no? En este caso, el varón desvitalizado lo que hace es, se levanta, se lava los dientes, desayuna, se ducha, en el mejor de los casos, va a trabajar, se vincula con sus seres queridos, provee económicamente, sale con sus hijos e hijas, etcétera, pero lo hace por convicción, porque está convencido de que lo tiene que hacer, pero no a partir de un deseo, ¿se entiende? ¿Sí? Porque realmente el deseo desaparece. Y ahora vamos a ver en un ratito por qué. ¿Sí? Ujú. Es como que se adhiere a la propuesta de los otros. Es el típico varón que nosotros le llamamos el sí querida. ¿Querés ir a Mm. ver, querés ir al cine? Sí, querida. ¿Querés ir a comer afuera? Sí, querida. ¿Qué querés comer? Lo que vos quieras. ¿Qué querés ir a ver al cine? Lo que quieras. ¿Vamos a ver una película de Netflix? Sí, vamos. ¿Cuál? Lo que vos quieras. ¿Sí? O sea, no hay deseo. Y le da todo igual y lo hace por convicción. ¿Sí? Porque le cuesta conectar con este deseo propio. ¿Sí? Claro, la convicción sería ajena ahí en lo que vos estás explicando, o yo entendí mal. La La- convicción es, sí, claro, sería yo hago lo que hago porque el otro quiere y porque estoy convencido de que tengo que hacerlo para tener la fiesta en paz, para tener la vida tranquila. claro. Son estos varones que dicen yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas, sí querida, quiero todo lo que me plantees, porque no quiero problemas y porque tampoco tienen fuerza y energía, justamente aparece ahí la desvitalización. No tengo Bien. energía para estar peleando con mi pareja por si ella quiere ir a comer sushi o yo quiero ir a comer asado. Vamos a comer sushi, me da igual, no tengo energía para confrontar con un otro. ¿Sí? Bien. Ahora Sí. bien, ¿cómo podemos vincular, ya volviendo a nuestro título de este webinar, el repliegue y la desvitalización con las respuestas viriles al feminismo? ¿Mm? Entendiendo que el repliegue y la desvitalización son dos procesos diferentes. Bueno, para mí tenemos que empezar acá hablando de que estamos en tiempos feministas. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a los movimientos feministas y de la diversidad se ha empezado a tomar con más fuerza muchas ideas, como por ejemplo el no es no y la tendencia a la paridad y a la igualdad, ¿sí? Que nosotros sabemos que en realidad muchas veces es una ilusión de igualdad, porque hay muchos fenómenos que todavía no pueden dar lugar a esa paridad, como por ejemplo las corresponsabilidades a nivel de cuidado, de prácticas de cuidado. ¿M? Y, pero yo creo que donde más se está viendo las dificultades tiene que ver en las relaciones vinculares. ¿M? ¿Qué quiero decir esto? Que muchos varones están apareciendo, al menos en la clínica mía, creo que en la tuya también, Darío, porque eso estuvimos hablando, muchos varones desorientados de Ujú. qué pueden o no hacer a la hora de acercarse a una mujer, ¿sí? Temen la hostilidad, temen las reacciones, temen ofender, ¿sí? Había un muchacho que me decía, muy feminista, pero después cuando yo le dije que vayamos a media con la cuenta, se enojó porque dijo que ella solo salía con hombres que pagaban. Entonces, no entiendo, me decía él. O sea, fíjense cómo hay dudas acá de cuáles son los avances de derechos, cuáles son las oportunidades. Entonces, frente a esto, aparecen, creo yo, estos nuevos posicionamientos y estas nuevas defensas masculinas em, como manera de ponerse ciertas corazas, sobre todo en el caso del repliegue, frente a esta situación que es vincular
en estos nuevos tiempos de transición en algunos varones. Ujú. En cambio, por otro lado, la desvitalización también aparece como una quita de tensión vital. O sea, frente al enfrentar dos ideas, o sea, yo quiero ir a comer sushi, tú quieres ir a comer asado, en lugar de conectarme con eso que podría ser una fuente de conflictos, yo directamente me repliego. Pero ¿qué pasa ahí? Muchas veces las parejas son las que tienen que andar inyectándoles a estos varones energía para que hagan las cosas. Y eso también termina produciendo un desgaste, y el varón que tiene ese modo ahorro de energía también termina conflictuado, ¿no? Frente al vínculo de pareja. No sé si se entiende. Sí, exactamente. Y cuando hablamos, me gustaría hacer una disquisición acá. Cuando hablamos de repliegue, también podemos diferenciar el repliegue tipo defensivo, ¿sí? Es decir, me repliego y tomo distancia de algunas prácticas por miedo, porque me defiendo o me adelanto a lo que me puede pasar, ¿sí? Y el repliegue como una práctica de dominio. En el primer caso, estamos escuchándolo mucho y viéndolo en varones jóvenes, por ejemplo, que salen con mujeres y que sienten como una tensión sexual con ellas, ¿sí? Y no toman la iniciativa justamente para, por ejemplo, para tener un encuentro sexual, porque sienten miedo de haber sido malinterpretados, ¿sí? O miedo a haber interpretado mal las señales de la pareja, ¿no? Inclusive a veces también ven que hay como energía sexual, que hay tensión sexual, y tampoco escriben, justamente porque por ahí pueden llegar a tener miedo de que ellas interpreten que ellos los están acosando, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente estamos hablando acá de un varón que tiene como esta dificultad para poder tramitar el cambio social y para poder observar cuál es realmente, qué es lo que el otro desea, ¿no? En este caso la mujer. Por eso este tipo de repliegue se da justamente cuando hay una dificultad en darse cuenta, es una dificultad empática de alguna manera, en darse cuenta lo que el otro quiere y lo que el otro necesita. Entonces se repliegan no contestando, perdón, no escribiendo o no tomando la iniciativa, ¿no? En situaciones donde de repente no existe un vínculo de pareja estable. Pero también se está escuchando y se está viendo mucho el segundo tipo que vos mencionás, Darío, que es el repliegue como práctica de dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los varones que tampoco están pudiendo tramitar este momento de cambio social, empiezan a ponerse en un lugar dominante y valiéndose de este modelo vincular amoroso tradicional, donde supuestamente la mujer está a la espera, onda Penélope, tejiendo y destejiendo, y estos varones lo que hacen en muchas ocasiones es mandar mensajitos, pero tipo migajas de pan, ¿viste? Te doy una, después te comento algo en Facebook, te pongo un corazoncito en Instagram, como para tener a la otra persona esperando ahí. O sea, yo me repliego y cuando tengo ganas aparezco, ¿sí? Y te doy esa migajita de pan como para tenerte contenta o contento, quien sea o contente ahí esperando, y no le doy a la otra persona también la posibilidad, con responsabilidad afectiva, de decirle, yo quiero esto y hasta acá, ¿no? Tampoco hay ahí ganas de perder esa posición jerárquica donde tienen al partener, a la partener o le partener esperando, ¿no? Bien, entonces, si hacemos una ensuma,
podríamos comentar qué te parece, Gaby, respecto al repliegue y a la desvitalización en cuanto a Dale. puntos así bien específicos en los cuales se diferencia una de la otra. Bien, en el repliegue, creo yo, vos corregime si estoy confundida, es como que prima, se privilegia la pulsión de vida, o sea, hay energía de vida. Yo tengo ganas de hacer las cosas, pero a veces conectado solo conmigo, no con otros objetos o con otras personas, ¿sí? Solo quiero dedicarme el interés a mí. Perfecto. En el caso de la desvitalización, la pulsión de vida empieza a bajar y empieza a aumentar la pulsión de muerte, ¿sí? Porque se saca la libido, la energía de los vínculos, de los objetos e inclusive de mí mismo, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. ¿Qué sucede en el repliegue en función de estos dos procesos o de estos dos tipos que hablamos? Por un lado hay varones que están sintiendo miedo e incertidumbre, ¿m? Porque no saben cómo vincularse, entonces el repliegue en esos casos sería una defensa anticipada. Me anticipo, no vaya a ser que tenga algún problema, algún malestar del otro lado, ¿sí? Y por otro lado también aparece un repliegue donde yo le quito intereses a las otras personas como una manera de controlarlas. Y en ese sentido hago un repliegue ejerciendo un dominio masculino sobre mi partner. Bien, en el caso de la desvitalización, la emoción que aparece pero no accede a la conciencia es la angustia automática, ¿sí? O sea, hay angustia, pero no me doy cuenta que estoy angustiado, ¿sí? Tampoco tengo miedo, tampoco quiero controlar porque no tengo energía para controlar nada, ¿sí? Y no me quiero defender frente a nada porque estoy desvitalizado. Bien. Y me parece que por último, el mecanismo psíquico o los mecanismos psíquicos que se involucran en todo este proceso, en el repliegue hay una cierta intencionalidad, ¿no? Ujú. La de, como decíamos, defenderme o dominar, pero yo reconozco que hay una intencionalidad en todo esto que está sucediendo. ¿Cómo sería la desvitalización desde tu punto de vista? En ese caso aparecen mecanismos psíquicos sin intención y sin motivación consciente, Bien. ¿sí? Es decir, eh, por eso me parece importante, Gaby, poder diferenciarlo con la depresión. La depresión es un trastorno que se instala en las personas, en algunas personas, a partir de una consecución de síntomas y signos. ¿M? En este caso, la desvitalización, yo no sé, no recuerdo Madlavsky cómo lo define, pero no aparece como como una entidad nosológica, sino que es más como un proceso, ¿sí? Aunque podría cierta escuela describirlo como un trastorno, pero bueno, en este caso me parece que no está bueno mm, categorizarlo como trastorno porque justamente hay que diferenciarlo de la depresión. La depresión tiene síntomas concretos, específicos, visibles, ¿sí? Donde se alteran más de dos pragmatismos basales. Llamémosle sexualidad, higiene, alimentación y sueño. En el caso del varón desvitalizado, estamos hablando de varones, por supuesto que existen también mujeres con desvitalización, pero son mucho menos y lo estamos observando justamente en los hombres últimamente en la clínica y en la vida cotidiana. En el caso de la desvitalización no habría una afectación de estos pragmatismos basales. Así que me parece que en ese punto hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Bien. Me parece importante también, si me permitís, y en función de lo que preguntaba Valeria, si esto es cultural, aprendido, qué está pasando. Nosotros creemos que estamos en en un momento social distinto, complejo, y en ese sentido también creemos que a veces las prácticas o la clínica tiene que avanzar un poco más rápido que las teorías, ¿no?
porque si no, vamos a seguir hablando solo de neurosis y psicosis, y hay mucho más en las viñas del Señor, dice un viejo dicho. Entonces, acá, ¿qué se está viendo? Que ante esta situación de avance, ante esta situación muchas veces de no querer conectarme con la impotencia que me genera el hecho de que, en el caso de un varón, de sentir que los parámetros sobre los que él se tenía que apoyar para decir que era hombre ya no están bien vistos, porque no está bien visto ser superior a las mujeres, dominante. Bueno, ahí generamos situaciones de vacío. Y esas situaciones de vacío, también hay varones que las empiezan a actuar con prácticas más machistas que nunca. Entonces, que son los que se sienten impotentes ante toda esta situación. Entonces yo creo que esto que está apareciendo son respuestas, para contestarte, Vale, son respuestas a las situaciones que están apareciendo en lo social hoy y culturalmente, porque bueno, no estamos trabajando lo suficiente para construir otros soportes identitarios para los varones, que no sean estos de ser diferentes, ser más, ser mejor que las mujeres, ¿no? Entonces creo que si por ahí empezamos a revisar eso como política pública, como estrategia social, vamos a poder también dar otras posibles respuestas que estas que están apareciendo ahora, ¿no? Exactamente. La desvitalización en este caso sería como un recurso que utilizan los varones para poder enfrentar, en este caso, a partir del tema de hoy, a el avance del feminismo y a la desorientación de que no sé cómo actuar frente a eh, una nueva posición de las mujeres, ¿sí? De todas maneras, la pregunta que queda pendiente, en algún momento la vamos a retomar, sería, no sé si es políticamente correcto hacer esta pregunta, Gaby, A pero ver. la pregunta sería, ¿qué es más evolucionado a partir de los recursos psíquicos? ¿No? Mm. ¿Deprimirse o desvitalizarse? Lo que pasa es que tampoco está bien visto en esta cultura la felicidad deprimirse. Porque hoy estamos en una cultura de la felicidad, estamos en una sociedad, claro, entonces podés estar siendo un helecho desvitalizado, pero tu foto para Instagram está llena de vitalidad, ¿sí? Entonces estamos en una cultura de la apariencia, y eso creo que también quita autenticidad, y estamos en una cultura de la disociación. Los varones, hay una tendencia también en la crianza a disociar lo racional de lo afectivo, ¿sí? Algo que en las mujeres, por mandatos de género, se ha intentado que esté un poquito más cuestionado, ¿sí? Entonces, también en respuesta a lo que dice Valeria, sí, se podría empezar a trabajar con los varones para ver cuántos de ellos también están sintiendo todo esto, para que también desde los mismos protagonistas empiecen a salir posibles respuestas, porque si no es como que también de afuera uno tiene que venir a regularles y decirles qué hacer con su desvitalización. Primero creo que tienen que reconocer qué es lo que están sintiendo, ¿no? Porque, bueno, nosotros le hemos puesto este nombre y lo hacemos con nuestros pacientes, no es para que andemos etiquetando al mundo, pero creo que Se cortaron. Sí, yo estoy acá. Gaby, ¿estás? sí, sí, hubo un microcorte de internet acá parece. Sí, a mí se Me me sale cortó. un cartel a mí de que la conexión está muy inestable. Sí, a mí se me cortó también. Bueno, bien, entonces, si les parece, queridos colegas, compas, abrimos unos minutos para intercambiar, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, opinar, criticar, lo que gusten. Bueno, de todas maneras también. Hola, ¿puedo hablar? Hola Giselle.
Hola Gisela, te escuchamos. Muchas gracias. Se corta de vez en cuando. Sí, se corta de vez en cuando. Muchas gracias. La verdad que siempre lo que ustedes plantean es tan actual, tan rico todo lo que transmiten, que la verdad que me encanta. Me quedé pensando en varias cosas, pero claro, no las anoté porque estaba tratando de seguirlos en todo. Que esto de la desvitalización, y presté atención, esto es lo que dice Darío, de la diferencia con la depresión, porque claro, al principio digo, bueno, tiene mucho de depresión, ¿dónde está lo diferente? Y bueno, creo que pude captar. Me da la impresión que por lo que usted plantea no aparece un conflicto, es decir, no hay conciencia de un malestar, o sí lo plantean en la desvitalización. O sea, ¿les plantean a ustedes ese malestar o no alcanzan a sentirlo, digamos, a que aparezca un conflicto ahí? Sí, Gisela, no, por supuesto que no hay una conciencia de malestar tampoco. No hay malestar porque no hay angustia y tampoco hay deseo. O sea, la pulsión de vida baja tanto el nivel de pulsión de vida que no hay una conciencia de que hay como, por supuesto que no es una muerte en vida, pero es como que la vitalidad baja a la mínima expresión. El depresivo siente angustia, siente ansiedad, siente ganas de morirse, ¿sí? No duerme de noche, se despierta de noche, come mucho o deja de comer, ¿sí? El desvitalizado sigue viviendo, ¿sí? Pero no hay un malestar, no hay un malestar subjetivo, digamos. Por eso es más difícil de ¿Y, detectar. Tampoco va a y cómo consultar lo nunca trabajan? a terapia, o sea, lo podemos ver nosotros, claro, lo podemos ver con Gaby o con otros colegas, pueden verlo en el consultorio, pero no va a consultar y a decir, hola, estoy desvitalizado, aunque no lo va a decir así tampoco con esas palabras, pero ese, no va a ser un motivo de consulta la desvitalización, porque no hay conciencia de malestar. En muchas ocasiones, si me permitís, vienen porque su pareja, sus hijos, sus padres, sus amigos, su trabajo, Eso, le marcan esta situación y él no entiende siquiera muy bien por qué. Entonces, acá lo importante es que nosotros como terapeutas le prestemos un poco de nuestro psiquismo para poder ponerle nombre y ayudarle a que piense estas cosas y la pueda hacer más consciente, digamos, ¿no? Porque de esa manera le estaríamos dando ciertas herramientas. Exacto. sí, eso es lo que pensaba, que seguramente extraído, digamos, puede ser por una madre, si es un adolescente o un hombre joven, o por la pareja, como que tampoco registra eso, ese malestar. Después Exactamente. ni me acuerdo, pero por un lado estaba pensando eso. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Oscar, adelante. Sí, buenas tardes. Un gusto saludarles desde México. Mucho gusto. Agradeciéndoles lo que nos están compartiendo, el repliegue y la desvitalización, y asumiendo que el nombrarles de esta manera es algo en lo que parece ser que está surgiendo una cierta coincidencia desde el ambiente clínico en el que ustedes trabajan, y que por lo que acaba de comentar la doctora, el primer paso casi es proporcionar las herramientas necesarias para que tengan conciencia de lo que están viviendo, ya sea nombrado o titulado de esta manera o no, pero sí tener conciencia de una cierta caracterización que están teniendo. ¿Están observando ustedes, doctora, Darío, que encuentran ellos, estas personas, puertas de salida en esta nueva realidad social distinguida por el feminismo que estamos viviendo?
Es decir, los están observando que dan con puertas de salida a partir de hacer conciencia de ello. Al menos en la clínica sí. En algunos varones que logran hacer ese clic, les digo yo, están pudiendo de a poco encontrar espacios que les resultan satisfactorios, agradables, y poco a poco se van conectando con eso. Uno, por ejemplo, de los varones en la clínica mío, lo que comenzó a hacer fue conectarse con estar como parte de un grupo, cantando, digamos, que era algo que siempre había querido hacer y nunca había hecho, por ejemplo. Entonces ahí aparece esto. Hay otros varones que dicen, bueno, yo me junto con los chicos a jugar al fútbol, por ejemplo, que acá es muy... Pero al final ahí termina volviendo también medio frustrado porque no es un espacio donde los hombres acostumbren a hablar de sus intimidades, sino es como que compartimos la actividad, el hacer nada más. Entonces, estoy notando que una posibilidad es la conexión con algo más artístico. Y eso le permite como una expresión diferente que no es la usual para los varones. Pero al menos eso estoy notando yo. No tengo mucha casuística porque, bueno, recién está apareciendo esto y recién lo estamos intentando conceptualizar, ¿verdad? No sé si eso te aporta algo, Oscar. Sí, es clarificador principalmente en esa distinción que se encuentra entre ir a jugar al fútbol, que prácticamente se aproximaría mucho a lo típico, a el ir hacia una actividad artístico-creativa, que en realidad apunta hacia comportamientos quizás poco usuales entre nosotros, los varones. Me parece una prometedora distinción. Muchas gracias. Gracias. Exactamente, creo que es una tarea nuestra como psicoterapeutas y también para quienes trabajamos en masculinidades con varones, que hace un ratito Andrea Valeria por ahí planteaba esto de si esto se puede trabajar en los centros de varones para la igualdad, y por supuesto que sí, ¿sí? La idea es poder generar herramientas creativas, pero no dar nosotros soluciones creativas, sino apoyar a los varones a que construyan desde su propia creatividad eh, caminos alternativos para soltar la desvitalización, para dejarla de lado, digamos, y poder empezar a recuperar esa pulsión de vida que fueron disminuyendo, ¿sí? Entonces, la idea es poder trabajar con ellos, insisto, desde la creatividad y desde la introspección, también con otra persona que los ayude a pensarse a sí mismos. Bien. Gracias. A vos, acá Nicolás plantea, además de estar desorientados, también hay una cuestión de enojo. Me hicieron acordar a Michael Kimmel, que plantea hombres blancos enojados y otras investigaciones que aportan la idea de backlash, el enojo hacia los movimientos de mujeres, disidencias, por ejemplo, en Perú, con Mis hijos no te metas. Claro, ahí ya estamos hablando más de el repliegue como una forma de dominación, ¿sí? Eh, es decir, ejercer poder, control y dominio contra las mujeres, pero como una forma de reacción desde el backlash, una forma de reacción al movimiento feminista. Ahí estamos hablando más de repliegue porque hay una intencionalidad clara, ¿verdad? La desvitalización no hay una intención. ¿Sí? Y acá también esto, Nico, se asocia un poco con mi concepto de impotencia vital, o sea, varones que ante sentir que no tienen estos parámetros sobre los cuales medirse y sentirse viriles, y aumentar su sentimiento íntimo de sí, su autoestima, muchas veces se atrincheran en un machismo recalcitrante, pero en realidad lo que no quieren es sentirse impotentes frente a todos estos cambios, ¿no?
Así que bueno, Eso, muchas gracias muy por el bien. aporte. Muy bien. Bueno, Bueno, gente, estamos repasados de hora porque la idea es hacer webinars un poquito más cortos, así se pueden ver también y compartir. Así que si no queda nada por ahí en la vuelta, muchas gracias, gracias por la confianza. Y continuamos un próximo. así es. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho y ya estaremos subiendo esto próximamente a las redes, ¿sí? Chau, chau, gracias a todos. No, gracias. Chao, chao.